Ya llevamos un par de semanas estudiando el libro de Ruth. Estamos en el capítulo 2 y lo leímos, todo el capítulo 2 lo leímos el domingo. Y yo solo quiero esta noche quedarme en dos frases, una consecuencia de la otra. Ruth capítulo 2, en el versículo 14, ya cuando en el capítulo 2 esta historia, en medio de todo un caos, recuerden que Ruth, para quienes no han estado en reuniones anteriores, el libro de Ruth es un libro que se escribe en medio de un caos político, moral y espiritual. Había un caos en el sacerdocio de Israel, había un caos en los jueces de Israel, había una degradación moral en Israel, había un caos familiar en Israel, todo era caos. Y en medio de ese caos sale Ruth como un libro de esperanza y de hecho un libro de redención. Y estamos en esa bella historia que no comienza muy bello de hecho, porque comienza contándonos de varios muertos, que tiene que ver con la desobediencia, pero ya en el capítulo 2 esto empieza a tomar otra ruta. Y quiero hoy que miremos de nuevo el movimiento de Ruth, versículo 14, cuando ella llega a los campos a pedir, es una mujer pobre, muy pobre, recuerden que está en una condición paupérrima, y en esa condición y extranjera ella busca que alguien le ayude, que alguien tenga bondad, le extienda bondad y le permita ir y recoger espigas, que en la cultura judía, quienes tenían, los dueños de las propiedades, cuando recogían todas las cosechas debían dejar unas pocas espigas tiradas para que los pobres entraran y ellos pudieran recoger un poco y llevar a casa. Así que en ese contexto Ruth está entonces en los campos de Booz y después de ser identificada, después de ser bendecida por el mismo dueño del terreno, entonces él le hace la invitación, después de consolarla con unas palabras, él viene y el texto nos dice que después, a la hora de comer, Booz la llamó y le dijo: ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado, y ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Téngase cuenta que los pobres que entraban a recoger trigo no podían comer. Es decir, lo que se preparaba para los cosechadores, lo que se preparaba para los trabajadores, el almuerzo, por decirlo de alguna manera, la lonchera, vamos a decirlo esta noche, era para los trabajadores, no para los pobres que entraban a espigar. A ella la han invitado a sentarse a comer con los trabajadores. Y dice entonces que ella comió lo que quiso hasta que le sobró. Y luego en el versículo 18, ya caída la tarde, ya después de haber desgranado lo que ella había recogido, dice que llenó toda una canasta, y en el versículo 18 dice: luego ella la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra, y también le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Y ahí como la idea de comer todo lo que quiso y guardar lo que le sobró, y luego ir donde su suegra y darle aquella comida que ella no comió, la guardó como lonchera y se la entregó a su suegra. Y aquí volvemos a repetir, si es posible que las nueras le lleven lonchera a la suegra. Si es posible, o sea, a la luz de la Biblia se ve bien que las nueras le lleven lonchera a las suegras. Se ve bien, note que ahí no dice y le llevó veneno a la suegra, dice que le llevó lonchera. Dice y aprovechó la oportunidad para hacer que pareciera un accidente. No, le compartió de lo que ella comió. Y así titulado la reflexión de esta noche: comparte tu lonchera. Dígale eso al que está a su lado: comparte tu lonchera. Y cuando pensamos era solo decirle comparte tu lonchera, no más. Ya, comparte tu lonchera. Ya. Y cuando hablamos de compartir la lonchera, quiero referirme que cuando hablamos de compartir la lonchera, la primera persona con la que usted tiene que aprender a compartir su lonchera es con usted mismo. Creo que si bien Ruth tiene hambre, la primera que come aquí, Noemí tiene hambre, la primera que come es Ruth.
Así que esto me hace recordar tanto lo que enseña Salomón como lo que enseña Pablo y otros escritores bíblicos, de hecho, acerca de que cuando nosotros recibimos, tenemos el derecho de disfrutar de lo que hemos recibido. Quizás de alguna manera hay momentos en que hay personas que tienen la capacidad de querer generar cargos de conciencia porque usted disfruta de lo que ha recibido. Quizás porque usted decide disfrutar su propia lonchera. Note que en el contexto Ruth ha trabajado y se ha esmerado. Quizás hasta aquí va toda la mañana y ha trabajado con esfuerzo, se ha esmerado por hacerlo. Y dice, y ella comió de todo lo que quiso, todo lo que se quiso comer. Quizás, como lo miramos el domingo, no sabemos cuántos días de hambruna llevaban. No sabemos cuántos días esta mujer llevaba sin comer. Pero qué bello que de repente la expresión de la gracia de Dios ponga delante de esta mujer viandas, de tal manera que ella se puede alimentar. Y en ese sentido, si usted trabaja, no se sienta mal con tomar parte de ese dinero y disfrutarlo en usted mismo. Es decir, tener un acto de consentirse, de amarse. Y lo digo porque hay personas que creen que no son dignas o no se merecen disfrutar de algo. Conocí a alguna persona alguna vez con ciertas necesidades económicas y me pregunta alguna vez por la confianza fue, ¿tu presupuesto no alcanza para? Y dijo, no es que no me alcance, sino que me parece que es pecado que yo me gaste eso en mí cuando otros necesitan. Y bien, sonaba altruista, ¿cierto? Sonaba altruista. Sin embargo, si bien ahora miraremos que podemos compartir la lonchera, primero disfrutamos la lonchera. Porque muchas veces quisiéramos que algunas personas o coman bien, respiren bien y sigan viviendo mientras nosotros nos estamos muriendo. Alguna vez escuchábamos esta ilustración y creo que encaja perfecto. Cuando usted va en un avión, recuerde que en las instrucciones que le dan, o si usted ha tenido la desgracia de vivir un momento incómodo en un avión donde las máscaras de oxígeno se sueltan, y eso ya implica que hay una emergencia, ¿cierto? Cuando usted ve que las máscaras cayeron es porque las cosas no están bien. Pero note que la instrucción que siempre dan es que cuando la máscara de oxígeno caiga, usted se la va a colocar primero. Y después de que usted se la coloque, dice, y ayude a la persona que está a su lado. Quizás alguien pensaría en que lo primero que puede hacer es ir y ponerle la máscara al que está enseguida, y más si es su hijo o si es su esposa. No sé si es su suegra, como en el caso de Ruth, usted se la quiera poner, ¿cierto? Pero el principio bíblico aquí es el hecho de primero colóquesela a usted para que luego pueda ayudar a otra persona. Así que sin ningún cargo de conciencia, Ruth se sienta y disfruta. Ruth se sienta y come. Y comió, y comió, y comió, y comió. Porque ella lo que tenía era hambre. Así que, pensando en esto, recordé las palabras de Salomón y quiero que miremos este texto de Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, en el capítulo 2, permítame antes de llegar al texto hacer un poquito el contexto. Salomón está hablando acerca de algo que él encuentra en su reflexión. Dice, pareciera que trabajar es inútil o decir la recompensa no es lo que uno quisiera. De hecho, él llega a expresar y decir, he aprendido a odiar el trabajo. Y dice esto, porque ya reflexionando me di cuenta que todo lo que he trabajado y que todo lo que tengo se le va a quedar para otros. Todo en lo que me he esforzado, mis sucesores lo van a recibir. Y él se hace esta pregunta, y yo no sé si ellos vayan a administrar con sabiduría
lo que yo les dejo o vayan a ser necios con la herencia que les voy a dejar. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todos, me voy a morir en algún momento, pero todo lo que yo adquirí con esfuerzo, con mi capacidad, él dice, qué absurdo, de verdad, qué absurdo, estoy desilusionado. De alguna manera me cuestioné y casi que este hombre se da por vencido, porque él dice que algunas personas trabajan con sabiduría, trabajan con conocimiento, trabajan con capacidad, y luego tienen que dejar el resultado de todo eso a otras personas que han trabajado sin hacer mucho para conseguirlo. Es la reflexión de Salomón. Y eso tampoco tiene sentido. Es más, él lo coloca y dice, esto parece una tragedia. Está hablando en su momento el hombre más rico del mundo, allá. Y lo ve como tragedia. Si el tiempo nos da, podemos explicar un poquito esto. Pero ya en el versículo 24, entonces después de hacer esa reflexión, él saca esta conclusión. Y dice el versículo 24, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que ¿qué? Que disfrutar de la comida y de la buena bebida y encontrar ¿qué? Satisfacción en el trabajo. Él dice, en conclusión, lo mejor que puedo hacer es disfrutar mi lonchera. Lo mejor que yo puedo hacer es disfrutar del fruto del esfuerzo de mi trabajo. Y seguramente habrá algunos padres diciendo, pero suena egoísta porque no sería dejarle una buena herencia a nuestros hijos. Quizás no hay nada de malo en esa intención, pero si usted ha de dejarle herencia a sus hijos, escúcheme bien, antes de pensar en la herencia, piensa en disfrutar. ¿Ya? Piensa en disfrutar. O sea, ¿por qué? Porque el modelo escritural nos va a decir que si bien los padres proveen para los hijos, tampoco se trataría de que los padres nunca disfruten por solucionarle la vida a sus hijos y ellos mismos nunca ver el resultado de su esfuerzo. Pienso que es un punto de equilibrio. Disfrute tanto como pueda y trate de que sus hijos tengan un buen futuro. Claro, no está mal. Solo que de alguna manera pareciera que Salomón no está disfrutando como debería disfrutar y de repente llega a esa conclusión. Porque es que recibir para disfrutar honra al Señor, honra a Dios. Así que no se dediques a guardar. Hay personas que todo lo guardan por si algún día necesitan y nunca disfrutan. Nunca disfrutan. Nunca van al restaurante que siempre han querido ir. Nunca se han comido el plato que podrían comerse, aunque se lo pueden comer. Quizás han visto algo en una vitrina que quisieran darse el gusto, pero no sé si es una mala interpretación respecto al disfrutar que no les permite hacerlo. Si bien la Escritura nos va a decir que podemos disfrutar sin caer en el derroche, ¿ya? Sin derrochar, sin malgastar, sin excedernos, también pienso en el hecho de disfrute sin querer impresionar a nadie. Disfrute sin buscar aparentar a otros, porque esa también es otra problemática social. Tener para demostrarle a otros que se tiene cuando hay otros que no les importa saber si usted tiene o no. Alguien dijo alguna vez que hay personas que se la pasan toda la vida tratando de impresionar a un grupo de personas que no están esperando que los impresionen. Así que la idea aquí no es ni derrochar, no es impresionar, no es aparentar, pero el principio bíblico es, pero sí disfrutar. Ruth disfrutó. Y la palabra misma nos va a enseñar a disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo. Recibir para deleitarnos, esa es la conclusión del sabio. Disfruta de la buena comida. Disfruta de unas buenas vacaciones. Claro. Disfruta de un buen lugar, de una buena compañía. Disfruta de una buena bebida. Disfruta de un buen traje. Disfruta un buen perfume.
tantas cosas que Dios creó para nosotros, y lo hablamos en una reflexión creo que a comienzos de año, estamos hablando de santidad. Nos damos cuenta que hay muchas cosas en el mundo que nosotros podemos disfrutarlas. Porque a veces decimos mundo y creemos que todo lo del mundo está vetado para la iglesia. Y hay muchas cosas buenas en el mundo que la iglesia puede disfrutar, que como cristianos podemos disfrutar. Para eso sencillamente vamos a la palabra, ya nos da el modelo y podemos discernir. Disfrutar, deleitarnos sin deshonrar al Señor. Pero también cuando hablamos de compartir la lonchera uno con nosotros mismos, recibir para disfrutar, creo que también recibimos la lonchera para compartirlas con otros, es decir, recibir para compartir. Y es lo que hace Ruth. Dice que no solamente se llevó una efa de cebada, era una carga pesada para una mujer, sino que también lleva su pequeña lonchera y llega y le muestra a su suegra todo lo que ha recogido, tanto que la suegra se asombra y le pregunta: ¿recogiste todo ese grano hoy, de verdad? Eso fue todo lo que recogiste, es demasiado. Pero dice el texto, pero ella también le dio del grano tostado que le había sobrado de su comida. Y creo que ahí es otro principio para nosotros. En medio de, si el primer punto bien es bíblico, pero debemos guardar nuestro corazón del egocentrismo. Yo creo que aquí también en este segundo movimiento en el texto debemos guardar nuestro corazón del egoísmo. Frases como: pues si necesita, búsquelo. Pues si necesita, trabaje. Y no vamos a negar, obviamente, que cada uno debe esforzarse. Pero la palabra siempre va a ser claros, amados, en que nosotros debemos compartir de lo que tenemos. Y no se trata de qué cantidad tengo yo para compartir. El principio es compartir. No se trata de si tengo en abundancia para dar, sino el principio de vida, de aprender a dar. De pensar cada vez que recibo, cada vez que tengo frente a mí una lonchera, el Evangelio me dice a mí: tú no puedes vivir disfrutándolo todo sin pensar que en alguien tú puedes compartir. Jesús siempre va a invitarnos en el Evangelio a pensar en el pobre, en el necesitado. Quizás este modelo del que les hablaba el domingo, quizás este modelo es bien interesante porque el modelo judío, dentro del marco de la ley mosaica, no decía darle limosna al pobre, sino dejarle espigas en el terreno para que el pobre entrara y trabajara y recogiera espigas. Es lo que alguien podría en este tiempo decir: no se trata de darle el pescado, sino de enseñarle a pescar o darle la vara de pescar. Pero de alguna manera facilitémosle a alguien también tener pan sobre la mesa. Pensemos quizás en un familiar necesitado, un vecino, a alguien que quizás usted conoció que tuvo y ahora no tiene. Y usted pueda llevar y compartir algo con ellos. Porque es un principio en la Escritura. La Biblia, desde el comienzo hasta el final, siempre va a haber textos que nos van a decir a nosotros: piense en compartir, piense en dar, téngalo como principio de vida. Tenga para compartir con su familia, con sus padres, su familia. Tenga para honrar a papá y mamá. La Biblia nos va a enseñar también a compartir con la iglesia. La Biblia nos va a enseñar a compartir con el necesitado. Cuando pienso en dar, creo que es tan importante para nosotros, porque compartir con otros, compartir nuestra lonchera con otros, es guardar o sanar nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros, escúcheme bien, todos los que estamos aquí por naturaleza pecaminosa, somos egoístas. De alguna manera, todos, quieras o no, por nuestro corazón que se caracteriza por el pecado, tenemos codicia y avaricia en el corazón. Todos. Quizás unos en más grande escala que otros. Pero aquí
nadie podría, a la luz de la palabra, no porque yo lo diga, sino porque la palabra sí nos lo enseña, ninguno de nosotros quedaría absuelto de decir, aquí hay alguien que no es orgulloso, no es egoísta, porque todos de alguna manera tenemos esa tendencia pecaminosa, quizás de quererlo todo para mí, quizás de quererlo todo lo que tengo, pero lo que otros tienen también. Pero en la medida que nosotros aprendemos a dar, nuestro corazón va aprendiendo que no hay otra razón, que la razón del Evangelio, la generosidad marca la pauta. Jesús noten que Jesús alimentó al pobre, Jesús fue a la casa del que tenía, Jesús fue a la casa del que tenía dinero pero no tenía lo que él tenía para darle. Jesús siempre vio en alguien una necesidad y buscó suplirla. Como nosotros también aprendemos en nuestra vida de cómo ayudar a alguien que necesita. Ahora, no vamos a desarrollar el complejo de Mesías porque no podemos ayudar a todo el mundo. Aunque quisiéramos, no podemos ayudar a toda la gente, pero que Dios nos encuentre ayudando a alguien. ¿Me hago entender? No podemos ayudar a todo el mundo, pero que Dios nos encuentre ayudando a alguien. Que podamos decir, ayudo a alguien, coopero con alguien. Hay causas correctas, hay proyectos correctos en los que nosotros podemos con conciencia y con liberalidad poder dar. Parece bello en el texto encontrar, más por todo el contexto cultural que hay entre la relación suegra y nueras, creo que de alguna manera que aquí se diga que la nuera le lleva alimento a su suegra, rompe una serie de paradigmas sociales y rompe una serie de paradigmas familiares también. Porque dar es aún a aquellas personas que de alguna manera no estuvieron en algún momento en nuestros planes para sembrar o para poner semillas en ellos. Por eso Jesús va a venir y nos va a decir que si vemos que nuestro enemigo tiene hambre, dice, si tú ves que tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tú ves que tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tú ves que tu enemigo está desnudo, cubre su desnudez. Así que en el Evangelio vamos a encontrar que aún a los que nos han hecho daño, si en algún momento podemos hacerles bien, les vamos a hacer bien. Porque aquí la pregunta no es si se lo merece o no se lo merece. El principio es que nuestro corazón mantenga una actitud generosa. Que Dios mantenga nuestro corazón en esa disposición para compartir mi lonchera, porque esto también honra al Señor. Honra al Señor con tus riquezas, es lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas. Y cuando pienso en esto, alguien al leer este texto fácilmente podría pensar y decir, sí, pues que yo no soy rico. Si nosotros hablamos de la pobreza a nivel mundial y la riqueza a nivel mundial, escúchelo bien. La definición de pobreza a nivel mundial y la riqueza a nivel mundial, dicen los expertos en economía, que una persona en nuestro país, hablando de Colombia, una persona en Colombia que gane un salario mínimo a nivel del mundo entra entre los ricos del mundo. ¿Sabía eso? Una persona que en Colombia gane un salario mínimo, dentro de los estudios y estadísticas mundiales, entra en la línea de las personas ricas. Así que pensando en esta realidad, de hecho eso nos llevaría a replantear el término de riquezas, ¿no? Pero solo quedándonos aquí en el texto es, honren al Señor con lo que ustedes tienen. Aprendamos a honrar al Señor con nuestros bienes. Y usted lo honra cuando sabe disfrutarlos. Usted lo honra cuando sabe compartirlos con su familia. Cuando usted sabe proveer para su casa. Recuerde que la Biblia dice, quien no provee para su casa es peor que un impío, peor que un incrédulo. Porque es el sentido de responsabilidad que se nos delega a nosotros de dar para nuestras familias, dar para nuestros padres, dar para la iglesia, dar para el necesitado, como un principio de honrar al Señor.
Y el último principio que quiero compartir, porque dice que ella también llevó una canasta de cebada desgranada. Luego ella entra a trabajar y sigue recogiendo, trabajando, pasa mucho tiempo con su suegra. Pero en todo el contexto vamos a mirar que tuvieron para compartir, tuvieron para disfrutar, pero ellas también aprendieron, porque era cultura judía, recibir para ahorrar e invertir. Y creo que eso es bien importante. Recibir para ahorrar e invertir. Creo que es clave. Y esto de alguna manera es un principio que debe ser claro para nosotros los latinoamericanos. Porque lastimosamente el pensamiento latinoamericano es gastar más de lo que se gana. Y hay una percepción colectiva de no hay para ahorrar. Y entonces nos creemos esa idea de es que nunca hay para ahorrar. Están unos que lo quieren ahorrar todo, ni comen, ni disfrutan, andan hasta desnutridos, y no porque no tengan con qué comer, sino porque todo lo quieren guardar. Está el otro extremo de los que no se van a dar un gusto y se van a morir, y seguramente el Señor les va a decir: oye, tantas veces que te bendije y no tuviste corazón para disfrutar. Te vi todo el tiempo amargado, llorando sobre las bendiciones. Y lo peor, pidiendo más. Y el Señor diciendo: ¿por qué no disfrutas y compartes para yo darte más? Pero aquí quiero hablar a aquellos que quizás no han entendido, escúcheme bien, que ahorrar es un principio bíblico. Es bíblico. Alguien estará pensando, pero acaba de decir allá que lo mejor del trabajo es disfrutar. Y que no se trata, decía Salomón, de dejar todo para. Sí, por eso hacíamos el punto de equilibrio. Disfrute y ahorre. Y podríamos decir en palabras de Andrés Panasiuk: ahorre para la edad madura. Sepa ahorrar para sus años dorados. Sepa ahorrar para invertir. La cultura de la deuda en la que nosotros vivimos como latinoamericanos. Esos dichos populares que dice: es que el que nada debe, nada tiene. O nada teme, no, nada tiene. Es que el que nada debe, nada tiene. Entonces la gente dice: pues es que, ¿cómo voy a tener si no me endeudo? Ahora, porque estamos en una noche y la reflexión es corta, pero si quiere aprender más de todo este tema, de lo que es la administración financiera, tenemos un curso que usted lo puede tomar estando en la Escuela de Formación Básica. Ahí tenemos un curso que se llama Administración Financiera. Y ahí aprendemos mucho acerca de cómo nosotros debemos aprender a manejar nuestros recursos, nuestra vida y nuestro tiempo. Pero solo permítame dejarle aquí a la luz del texto la necesidad de aprender a ahorrar para luego invertir, ahorrar para los años dorados, ahorrar para ciertos proyectos. Algunos se les va la vida soñando en algún día hacer algo, pero están esperando el milagro sin ellos ocuparse de hacer que el milagro se produzca. Quizás hay algún lugar del mundo que usted quiera conocer y sueña, y es de los que entra a Google y ¿cómo se llama esa aplicación en la que uno entra y conoce? Google Maps, ¿no? Google Maps. Entonces algunos ya fueron a esa playa que han querido conocer y sienten que ya estuvieron, porque ya fueron con Google Maps y entraron y miraron el hotel por fuera, caminaron por la playa. Creo que usted podría dar un paso más allá y decir: Señor, quiero ir. Dame la bendición de algún día conocer ese lugar. Pero no se gaste todo lo que viene a sus manos. Proverbios capítulo 21, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, este texto dice de esta manera:
El sabio, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Es un poco fuerte, pero lo dice la palabra. No es un texto de mi autoría, lo dijo Salomón. El sabio guarda las provisiones, pero el necio, el bruto, las desperdicia. Note el contraste entre sabio y bruto, entre guardar y desperdiciar. Y para eso es aprender a tener prioridades cuando de la administración financiera se trata. Ahorrar honra a Dios. Las deudas nos debilitan emocionalmente. Las deudas debilitan emocionalmente. Algunos las deudas hasta espiritualmente los debilitan. Así que no es la dinámica de estar de deuda en deuda, endeudarme y endeudarme y endeudarme y endeudarme. No es lo correcto. Y en situaciones económicas un tanto apretadas, por favor, no gaste más de lo que puede. Hay una frase latinoamericana de no, ¿sabe qué? Hágale, cerremos los ojos y hagámosle. Y ahí que hay tantas personas que viven de golpe en golpe por tratar sus finanzas con los ojos cerrados. No hay plata, pero vámonos a pasear. No, pero ahorramos. No, hágale que yo presto o me llegó esta plata, no pago, sino que derecho tengo, ¿no? Cerremos los ojos. No, eso se llama irresponsabilidad. Eso se llama irresponsabilidad. Así que si no queremos que las deudas nos debiliten, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que se debe, se paga. Todo lo que se debe, se paga. Punto. Mira que está a su lado, dígale, creo que están hablando contigo. Todo lo que se debe, se paga. Sí, es un principio. Es un principio. Pero también, amados, en su presupuesto sepa colocar ahorro. No importa qué tan pequeño sea, pero empiece a generar la dinámica. Enseñémosles a nuestros hijos también que no todo se gasta. Enseñémosle a nuestros pequeños que no todo se gasta. Creo que muchas veces, y sabemos que la pobreza realmente en muchos casos más tiene que ver con un asunto de mentalidad que con condición realmente de recursos o falta de recursos, la mentalidad que se tiene. Si hemos de tener para disfrutar nosotros, compartir con nosotros mismos, también para compartir con otros, también cuando usted recibe, sepa que debe ahorrar para que luego pueda invertir. Hay planes de familia, hay proyectos de familia. Hay una vejez a la cual todos nos vamos a encontrar en algún momento de la vida y lo mejor es prepararnos a tiempo. Prepararnos a tiempo. Desde el Génesis la Escritura nos va a enseñar que el tiempo de vacas gordas es el tiempo en el cual nosotros hacemos provisión para la temporada de las vacas flacas. Por eso no nos comamos todo. Yo alguna vez escuché a una familia que en menos de 2 meses, esto hace ya bastantes años, creo que hace más de 16 años, vinieron en una situación económica difícil, pero mi pregunta fue, ¿qué pasó con el dinero que recibieron hace 2 meses? Hace más o menos 15 a 16 años ellos habían recibido 80 millones de pesos. Y a los 2 meses que vinieron les dije, ¿hicieron alguna inversión? Pues estaba asombrado de ver la cara de ellos y la condición. Le dije, ¿pero qué hicieron con el dinero? ¿Invirtieron en algo? Entonces dice, no, la respuesta de él fue mirar y decir, no, pastor, la verdad, compramos algunas cosas para la casa. Y me dice este hombre, permítanme desahogarme aquí, este hombre tan cínico me dice, ¿pero hemos comido tan bueno? Y yo por dentro, desgraciado, no puedo creer. Yo le dije, ¿en 2 meses se comieron 80 millones de pesos? ¿Pero tienen algo todavía? No, nada.
Diría Germán Puyana, así somos los colombianos. Así somos los colombianos. Así que creo que nos va muy bien a nosotros aprender a recibir para disfrutar, recibir para compartir y recibir para ahorrar y para invertir.